Hola, hola, bueno, aquí estamos en otro video. Hoy día vamos a hablar sobre la depresión. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es y los tipos que hay. Primero, bueno, aclarar que la depresión es un trastorno del ánimo, que tiene un porcentaje aquí en Chile de prevalencia de un 8 o un 9% dependiendo del tipo, que es más prevalente en las mujeres aproximadamente desde los 20 a los 40 años. Eh, y bueno, que por lo mismo los tipos que hay dependen un poco de la cantidad o la calidad del síntoma que presenta, igualmente que del tiempo o duración que tenga, ¿ya? No es algo estricto como sale como en los manuales, sino que es más bien como una mezcla entre ambas cosas, ¿ya? O sea, entre la calidad del síntoma y la duración, no es algo totalmente fijo. Ahora, los tipos son, existe la leve, moderada, severa, que en realidad se llama grave, y la grave se clasifica con síntomas psicóticos y sin síntomas psicóticos, y existe también otro cuadro que es la distimia, que es como una depresión permanente, ¿ya? Eh, Ahora, quizás lo que ustedes más se preguntan es cómo saber si tengo depresión o no. Y ahí Macarena nos va a explicar un poquito de eso. Sí, sí, yo creo que es importante, tal como partimos hoy día, esta clasificación, qué es lo que es, pero claro, ahí uno empieza a meterse en clasificaciones, nombres, listas, sintomatologías, ¿cierto? Pero un poco lo que nos importa mucho a nosotros y es el modelo, y esto es cómo lo vive cada persona. Porque por más que alguien diga, no, esta es una depresión grave, media, no sé, la persona está súper afectada y la vivencia que tiene es de dolor, de dolor psíquico, dolor, bueno, emocional, y desde ahí, claro, hay que ver cómo la persona está viviendo esa depresión y qué lo que está ocurriendo en su vida que pueda estar generando estos pensamientos y estos síntomas. Ya en una depresión, primero el diagnóstico es clínico, el diagnóstico lo ve un psiquiatra, okay, o quizá otro médico que pueda derivar un psiquiatra. eh, y es muy importante el trabajo psicólogo-psiquiatra, porque tiene mucho de terapia. Hay distintas teorías, hay distintos modelos. Por ejemplo, hay un modelo que habla de que hay una tríada cognitiva, o sea, tres cosas que ocurren en la mente, que es tener pensamientos negativos hacia sí mismo, también hacia el mundo y hacia el futuro, por ejemplo. Entonces, uno en terapia, si es que ese es el caso de esa persona, uno en terapia va enseguida a trabajar al menos esta tríada de pensamientos que están dirigiendo cómo yo me muevo en el mundo, por ejemplo, y que pueden estar afectando a mantener algunos síntomas depresivos. Pero también puede pasar, y por eso es tan importante persona a persona, que esté pasando una situación vital muy importante que quizá tiene una relación con un duelo y que también va a tener entonces síntomas depresivos y ahí hay que ver cómo quizá uno no va a poder cambiar la situación que ocurrió, el duelo, tal, pero sí cómo se va procesando y también el acompañamiento de las personas, ¿ya? Eh, los síntomas depresivos pueden manifestarse en distintas situaciones sin llegar a ser una depresión muchas veces, ¿ya? Pero de todas maneras son estas vivencias las que uno acompaña porque, claro, lo que se trabaja es después cómo yo me puedo enfrentar y también saber si se puede enfrentar. O sea, ahí hay mucho terreno y dependiendo de cada persona, el uno a uno, pero teniendo en cuenta siempre desde dónde está esa base también, porque, a ver, muy importante para los psicólogos, algo que nunca hay que olvidar, es que a veces hay situaciones médicas también que pueden generar algunos síntomas que son síntomas depresivos. O sea, no una depresión, ahí hay que ver, pero no sé, puede estar alguien con algo metabólico, con algo de la tiroides, con algo que quizá eh, completamente físico y puede estar generando algunos síntomas. Eso también es muy importante, esta parte también psiquiátrica, médica, y que se genere o no como un caso clínico. Y si no, podemos estar mucho tiempo quizá trabajando por un diagnóstico y puede no ser. Ahora, si de todas maneras hay un dolor y hay una vivencia, aunque no haya el diagnóstico, siempre es importante poder ver qué es lo que está influyendo en la mente, qué me está teniendo con esas emociones, tristeza, eh,
dejar de tener goce por situaciones que antes me gustaban, quizá menos interés en las relaciones interpersonales, que baje el autocuidado. Y bueno, lo más importante de todo, siempre estar chequeando y también en terapia desde dónde vienen o no los riesgos. O sea, si esto está afectando qué áreas de la vida de la persona y también los riesgos que puedan haber. Porque, como decía Jimena, hay depresiones graves, incluso con ideaciones suicidas, decías hay depresiones con síntomas psicóticos o no. Entonces, claro, hay que estar muy ojo porque esto también tiene que ver con salud, salud mental y hay situaciones médicas que están entre medio, digamos, de esta situación, ¿cierto? Claro, Y se o sea, complica. en el fondo, a veces la gente cree que es falta de voluntad, que la persona, por ejemplo, no se levanta o no quiere comer o no quiere hacer la rutina diaria o está diferente, es que no le pone empeño, que no sé qué, y empieza a inventarse como cosas o tratar de justificar cosas que a veces son biológicas y también psicológicas más profundas que hay que resolver por medio de ayuda y ayuda con este tipo de terapia farmacológica, psicológica y algunos otros tipos de ayudas como por ejemplo el ejercicio o dieta saludable, etcétera. Sí, ahí influye tal cual. Muchas veces genera más rabia y más sensación de no logro y que no puedo ni siquiera dar, cumplir con lo que los otros esperan. Por ejemplo, si que le dicen, ya, pero levántate, ya, pero ¿cómo al estar así? Y de repente es como decir, a ver, como si estuvieran con una indigestión, o no, con una fiebre. Él con fiebre tú no le dices, ya, sácate la fiebre, pero ¿cómo hay que estar con esto? ¿Cómo hay que estar con esa infección? Dice, sí, porque el que está pensando, el que lo está viendo, lo quiere ver mejor, lo quiere ver parado, lo quiere ver Y no activo, quiere entiende sentir también. esto, no entiende y cree que es de voluntad. Exacto. Y sí, se puede hacer desde el cariño, diciendo, ya, pero sale de acá. El problema es que no se ve como un síntoma. Y muchas veces, cuando es un síntoma, ahí finalmente la persona no tiene esa voluntad. Claramente que va a querer estar mejor. Pero se empiezan a sumar síntomas que tienen mucho que ver con un funcionamiento también que puede estar en el organismo. Y eso se deja de ver. Por eso también es tan sola muchas veces una depresión. Claro, es como estar atrapado en su propio cuerpo o en su mente. Entonces, la persona no ve salida y se conecta solamente con esta tristeza y angustia y no ve otra opción, es como estar en un hoyo profundo. Y bueno, con ayuda de esto, la persona de a poco no es automático, requiere un tratamiento por lo menos varios meses, ya al menos 6 meses, de terapia farmacológica y a veces psicológica varios años. Entonces hay que tener harta paciencia y a veces requieren tratamiento de prevención, ya tal cual, no sé, una hipertensión, una diabetes, uno deja un tratamiento para las crisis y deja un tratamiento de mantención para prevenir futuras crisis. A veces se requiere medicación y terapias permanentes. Ya así que tener paciencia con estos casos. Ahora, de lo que sí es importante también es que realmente hay que diferenciar y validar entre la sintomatología, los estados más deprimidos, digamos, la pena, la tristeza, y luego ya cuando hay una depresión. Ya, si bien no se puede evitar completamente, sí también hay situaciones en la vida que pueden favorecer o también prevenir. O sea, si pensamos en el cerebro y también las conexiones que tenemos a niveles emocionales, una vida que tenga un sentido, claramente va a ser más preventivo. Ahora, ¿qué pasa cuando la vida de verdad está difícil, se pone difícil? Hay situaciones en contra. Entonces, esa persona, ¿desde dónde va a tener herramientas? Hay que ver las herramientas personales que uno tiene. Influye incluso la cantidad de horas de sueño, si el sueño es reparador o no, porque también a nivel cognitivo eso va afectando y ahí vamos teniendo herramientas. Decía Jimena, la alimentación, incluso la alimentación. La alimentación, bueno, hemos visto, también lo podemos hablar quizá otra vez desde dónde sí influye en la salud mental, en la salud del mismo cuerpo, y qué está pasando con el ánimo, la irritabilidad relacionada con el azúcar y distintas cosas. Entonces uno dice, ya, eh, podemos prevenir, podemos manejar, pero al mismo tiempo cuando ya estamos con ánimo depresivo,
qué tan importante y muy importante es mantener relaciones sanas interpersonales. Yo creo que son momentos de mucha vulnerabilidad, en el cual ahí para salir y para tratar de buscar una mejoría, podemos o encuevarnos, que a veces pasa, o empezar a buscar otras cosas que nos saquen de ahí. Y ahí también puede ser un poco más peligroso, porque no hay que olvidar que hay vulnerabilidad. Entonces, claro, si vemos pacientes adultos o universitarios, eh, es muy importante decir, ya, se quieren sentir bien, pero ¿desde dónde vamos a sacar la energía? Si estamos sintiendo poco placer, por ejemplo, si nos sentimos más vacíos, si no nos queremos levantar, ¿cómo me levanto? Ya, ¿qué me está motivando? Pero ahí hay alto riesgo. Es decir, bueno, si no tengo nadie que me ayude, entonces me quedo solo y ahí empieza como a alimentarse esto de cada vez más solo, cada vez menos herramientas, o ya, me voy a dedicar a salir y quizá en algunos vicios y quizá entonces ahora duermo menos y eso completamente va a ir en contra de esta misma salud mental. Es súper importante también para los que acompañan a alguien que esté en esto, que puedan ver que hay riesgos, pero que también hay situaciones que pueden ir ayudando como herramientas. Entonces, el espectador, el acompañante, el familiar es muy importante en un proceso de una persona depresiva. Así es. Bueno, yo creo que con esta como introducción estamos como para hablar como por primera vez, podemos ir profundizando algunos tópicos particulares, por ejemplo, los factores de riesgo más adelante, y ir como detallando un poco más para ayudar aquí a orientar a las personas. Sí, lo importante es que la visión acá, la idea es que sea completa, global, de cada uno con sus vivencias, independiente de que tenga un diagnóstico depresivo. Bueno, hay 3 personas con diagnóstico depresivo y cada uno lo vive realmente distinto. Saber que hay espacios terapéuticos, hay espacios de psicoeducación, hay herramientas, hay distintas también incluso factores ambientales, preventivos, lo que estábamos viendo recién, y tiene una parte médica y tiene una parte también terapéutica de esto, de que sea de sanación también y que pueda ir en un camino. Así es que desde ahí la idea es poder ser un apoyo, ¿cierto? Nosotros trabajando con la mente y la salud mental, ser un apoyo y sí, vamos hablando de estos temas, profundizando y también ver desde dónde existen alternativas, terapias, tratamientos y salidas. Así es. Yep. Bueno, nos vemos entonces en otro video más adelante. Nos veremos para otra semana. Sí, que esté muy bien, Ya. Jimena. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao a todos.